Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el filósofo Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Muy buenas Bueno, tardes para vos y para todos los muchas oyentes. gracias por... Yo sé que estás muy ocupado, aparte sé que están esperando un bebé en tu casa, ¿no? Así que Así es. felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias, Felicitaciones a muchas tu señora gracias. y a vos, la verdad que es una bendición. Bueno, y hoy el tema que vamos a tocar es muy interesante. A mí personalmente me encanta, que es el tema de la falacia, de las falacias, ¿no? Que es todo un tema de la lógica y de la manipulación, ¿no? Así que, bueno, Juan Carlos, yo te escucho, te voy a hacer preguntas como siempre, ¿eh? Así que, por favor, queremos aprender. Bueno, en primer lugar, te agradezco la presentación, pero yo diría que lo más correcto sería que soy un licenciado en filosofía y no un filósofo, ¿no? Esa palabra creo que a mí me queda un poco grande y me parece más bien aplicarla a Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? A mí me parece que no, ¿sabes? Ya empezamos con las falacias. ¿Vos amás la sabiduría? Amo la sabiduría, así es. Entonces sos filósofo, Está no bien, sos está bien. poseedor de la sabiduría. Todos los cristianos somos filósofos, porque Cristo es la Ah, sabiduría y somos los amantes de Cristo, ¿no? Los que amamos a Cristo. No sé, así es. Así es. te Bueno, maté, te maté. me mataste. Primer golpe para la Primer gol, audiencia. un primer gol, dale, Ahí te está. Ya está. escuchamos. Voy 0-1. Lo primero que tenemos que Dale, hacer es definir la palabra falacia y sí, distinguirla de otras palabras que tienen un significado o un efecto aproximado. bien, Decimos falacias sí, aquellos errores lógicos en las argumentaciones, aquellas argumentaciones que tienen una apariencia de verdad, una apariencia de corrección, pero que no son argumentaciones correctas o no acaban en la verdad. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, una falacia puede ser un error de razonamiento inculpable, algo que todos podemos cometer, que cualquiera puede cometer, o puede ser ya un error deliberado con el cual busco engañar, y entonces recibe el nombre así de sofisma, ¿no? bien. Entonces, cuando tenemos la intención de engañar, estamos ante un sofisma. Cuando no tenemos esa intención y simplemente por inadvertencia, por falta de rigor, eh, caemos en un argumento equivocado, estamos ante una falacia. Bien, bien. O sea, la diferencia entre falacia y sofisma no está en la estructura incorrecta desde el punto de vista formal de la lógica, sino en la intención. El sofista tiene la intención de manipular, de engañar. En cambio, la falacia Exactamente. puede ser inculpable y bueno, todos nosotros cometemos errores lógicos, ¿no? De una forma casi permanente en nuestra vida. Eso mismo, eso Bueno, mismo. Entonces, primero distinguiría eso. Y después, dice Santo Tomás, que cuando la inteligencia no está en la verdad, que puede estar en cuatro estados distintos que también hay que distinguir. Uno bien. es el error, El otro es la error, mentira, mentira, ignorancia y confusión. ignorancia y confusión. Bien. El error El error, es afirmar una cosa creyendo que es verdad, sinceramente, pero que no lo es. ¿Sí? Así, bien. por ejemplo, uno dice, no, yo estoy seguro que vi a esta persona en la calle y se parece esta persona a la que vos Claro. creíste ver, pero no lo es. Bien. ¿Sí? Entonces, cuando la persona lo dice, no es que te quiere engañar, él está convencido de eso, pero no es correcto, no es verdadero su juicio. Perfecto. Después tenemos la mentira, como la palabra lo indica, mentira viene de mens, de la mente. Mentira es decir lo contrario a la mente, Lo que uno piensa. ¿sí? Claro. Exactamente. Y entonces la mentira, como tiene que ver con lo que uno piensa, se define por la afirmación externa de algo que no está alineado, que no condice con lo que tenés en la mente, con lo que tenés Bien. en el pensamiento. Así, Perfecto. por ejemplo,
suponete que vos me decís, ¿por qué demoraste? Y la verdad es que yo demoré porque me quedé comiendo o viendo una serie. Entonces te digo, no, mirá, demoré por un embotellamiento. Te Claro. estoy mintiendo. Bien, Después hablamos de ignorancia y confusión. Ignorancia es simplemente el estado de la mente en la que desconoce, no bien. tiene un juicio sobre tal tema, puede o no tener una opinión, pero no tiene un juicio, entonces no se pronuncia sobre eso. Está en ignorancia. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto a vos, ¿cuánto está el dólar en Hong Kong? 3,54. Creo que no tenés ni idea, No, ni idea, no. ¿sí? Está bien. Entonces, no es que tenés una opinión, decís, no, mira, me parece que, en cambio, si yo te pregunto cuánto está el dólar en Argentina, quizás no sepas exactamente a Bueno, cuánto eso nadie está, lo sabe. nadie lo sabe, pero el dólar oficial o el dólar Ah, blue, eso sí, sí. pero quizás tengas una idea más o menos de lo que está, o tengas Bien, una opinión y digas, mira, hace 2 o 3 días consulté, estaba acá, así que más o menos ahí debe estar, ¿sí? bien. Ignorancia, no sé, No sé, realmente no sé. no sé. Y por último, confusión, Confusión. que es un estado de la mente en la que yo conozco algunas cosas, pero otras no las desconozco y no sé cómo se pueden conectar, porque Claro, estoy como perdido entre una parte del conocimiento que tengo, pero otra que no sé cómo se puede dar o cómo es claro. congruente las dos partes que tengo, porque sé que las dos son verdaderas, pero no veo por dónde se conectan. Así, por Perfecto. ejemplo, suponte que yo soy un detective y Sí, yo sé que este tipo es culpable, sí, sé que robó esto, pero no sé cómo lo hizo, ¿sí? claro, Entonces, puedo tener una ignorancia respecto del medio o una confusión en el sentido de no estoy seguro y estoy claro, confundido de cómo lo hizo. Tengo claro. pruebas distintas, tengo indicios, tengo elementos que me pueden llevar para un lado o para el otro. Estoy confundido. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver algunas falacias y después vamos a explicar algunos ejemplos de manipulación de la información o manipulación periodística. Entonces, permitime que resuma o que vuelva a recordar estos 5 estados de la mente. Cuatro, Error, cuatro. perdón, 4. No, porque acá agregué yo duda, pero supongo que será otra cosa. Entonces, los 4 son error, dijiste mentira, ignorancia y confusión. Bien, Sí, bien. No, la duda es otra cosa y la certeza es otra cosa, entiendo. Son más bien aspectos subjetivos, me parece, ¿no? Está bien. sí, sí, Bien, totalmente. dale, seguí, te escuchamos. Entonces tenemos, por ejemplo, entre las falacias, vamos Sí, con la primera. bien, Las falacias, aunque no te parezca, están en todos lados, incluso en claro, la Biblia. Incluso en la Biblia. Y vamos a ver que en la Biblia el demonio le tiende una falacia a Adán y Eva, bien, ya en el Génesis. ¿Por qué? Por supuesto que en el caso del demonio es un sofisma porque había toda la deliberación. sí, Vos, vos recordarás que Dios les dice a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles del paraíso, excepto de uno, sí, el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. perfecto. Ahora bien, al comienzo del capítulo 3 se acerca la serpiente a Eva y le dice, así que Dios les prohibió comer de todos los árboles de este jardín. Mm, Con lo cual el demonio lo que hace es encarecer la prohibición, es volverla odiosa la prohibición, es volver odioso a Dios que estaba detrás de ese límite. claro, Y lo que hace es que Eva, cual visión de foco, se concentre no en todo lo que Dios le había permitido, en el lugar bellísimo que estaba, en la situación paradisíaca, sino que se concentre solo en lo que no podía hacer Adán y Eva, y entonces lo que hace es lo que se llama falacia del espantapájaros. ¿Por qué? ajá, Porque lo que hace el demonio es construir justamente
un espantapájaros, un Dios exagerado que prohíbe todo. claro, Entonces no es que Eva tiene que vérselas con la verdadera orden de Dios, que era ampliamente, en el buen sentido, ¿no? Permisiva y tenía una pequeña restricción, sino que Eva tiene que levantar de por sí una distorsión de la orden de Dios que es producto de la mala intención del demonio. Entonces lo que hizo el demonio es encarecer la norma, socavar la relación entre Dios y Eva, por supuesto. qué interesante porque es muy actual eso, es Y muy fíjate, actual. por ejemplo, ¿qué pasa ahora con la doctrina de la Iglesia Católica? La doctrina de la Iglesia Católica enseña que la sexualidad es una dimensión del hombre absolutamente legítima, que incluso la sexualidad no tiene solo que ver con la genitalidad, sino que también la sexualidad se cristaliza, se transparenta en un montón de aspectos. Un hombre no da clases igual que una mujer no trabaja igual que un hombre, o sea, la, la sexualidad signa, si querés, o califica todos los actos, no Sí, solamente claro, la cuestión de la intimidad. Y que por supuesto dentro de la intimidad sexual, marido y mujer tienen derechos y tienen el privilegio de poder gozar realmente claro, unos y otros. Tanto es así que el acto sexual se convierte para los esposos en un deber para el otro, el débito conyugal. claro, ¿Sí? Y asimismo, no hay un límite, más allá, salvo el que da la prudencia, para que el hombre y la mujer puedan tener relaciones sexuales mientras estén casados. sí, 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 O sí, sea, la pero sí, visión de la sí, iglesia es ampliamente generosa, por decirlo de una manera. Ahora, ¿cómo la sí, presenta el mundo? El mundo, distorsionando la visión de la iglesia, lo que hace es presentar y decir, no, la iglesia no te deja hacer esto, no te deja hacer lo otro, la iglesia odia el cuerpo, el matrimonio es una esclavitud. Entonces lo que hace es volver odiosas las cosas buenas. qué interesante. Falacia del espantapájaros. O sea, el demonio exagera, digamos, exagera Exactamente. la prohibición, que en el caso del paraíso entiendo que Dios había sembrado, obviamente es una imagen, aquel paraíso terrenal de árboles extraordinarios, frutales, qué sé yo, etcétera, y había prohibido comer de uno. El demonio le dice a Eva, ah, Dios les prohibió comer de todos los árboles, como exagerando la prohibición, haciendo odioso a Dios. Interesante, Exactamente. muy Y fíjate, interesante. por ejemplo, que San Agustín, cuando comenta el Génesis, él se pregunta y dice, ¿qué fue el pecado de Adán y Eva? ¿Fue un pecado sexual? Y dice, no, No, porque sus pasiones en ese momento estaban ordenadas. ¿Fue un claro. pecado de gula? Porque Mm, dice la escritura que cuando vio el fruto le pareció apetecible. ah, Dice, no fue un no, pecado de gula. Fue un pecado de no querer aceptar la medida de Dios. Esto de que la realidad nos mide y mm, nosotros debemos dejarnos medir por ella. Bueno, Adán y Eva, justamente al tomar el fruto, lo que hacen es, de alguna manera, decir, yo no claro, acepto la medida de Dios. Yo me voy a dar a mí mismo mi propia medida. claro. Pero lo que vos Y, decís, por ejemplo, ¿no? Cuando uno, un chico que se enfrenta, por ejemplo, vos hace un tiempo atrás contraíste matrimonio, ¿no? Entonces te presentan el matrimonio como una carga, como una obligación de fidelidad, como tener a una bruja las 24 horas encima tuyo, que no te deje ir a tomar cerveza con tus amigos, o de parte de la mujer tener un hombre violento que va a engordar pronto y va a perder su atractivo. O sea, te presentan realmente el matrimonio como algo odioso, cuando en realidad es algo espectacular, bien vivido obviamente, lleno de alegría y de, digamos, de todos los días son nuevos en el amor. Me parece que esto de exagerar, ¿no?, la parte negativa de las cosas es una falacia que está en todas partes. Bueno, en el sí, caso que te mencioné, me parece a mí que
es bastante. Por eso los jóvenes no se quieren casar. Porque te dicen, "Uno, ¿cómo Bueno, que por estás eso, loco? Voy a perder mi sí, libertad". porque, bueno, en eso también ayudan o cooperan un montón de series que lo que hacen es, en vez de presentar toda la grandeza del matrimonio, lo presentan casos particulares, o casualidad, siempre los casos particulares son todos desgraciados, ¿no? Claro, sí, 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 Es sí. como si todos los días cayeran aviones. Si yo te hago todas películas donde los aviones caen, la gente va a terminar pensando Sí, que los aviones tienen que caer, pero en realidad la mayoría de los aviones no caen, ¿no? claro. Entonces, me parece que es importante eso. Bien. Entonces esto Por del eso, sí, espantapájaro lo llamas vos. sí. La falacia del Sí, sí, no, es espantapájaro. una calificación de los estudiosos de argumentación, ¿no? Bien, No es bien, algo bien. que, Muy interesante. no es mía, no me quiero Sí, sí, atribuir. Hoy estás humilde, no atribuir querés el ser mérito. filósofo, no querés No, no. espantapájaro. Dale. Así que bueno, te decía que en el comentario a Génesis literal que hace San San Agustín, Agustín. ¿no? Y más tarde Santo Tomás en la Suma Teológica, ellos hacen hincapié en estas cuestiones, ¿no? El demonio encarece, vuelve odiosa, vuelve cargosa la prohibición de Dios. Y hoy en día, desde los medios de comunicación, desde la cátedra, desde los profesores universitarios, lo que hacen es lo mismo, es presentar a la iglesia lo mismo de una manera odiosa e innecesaria. Otro ejemplo, para salir del tema sexual, el tema de la ciencia y la fe. Te dicen, ¿no? Esto hace poco yo asesoro a alumnos para clases particulares. Entonces una de ellas me viene con un texto que tenía que entender y yo se lo expliqué. Supuestamente era el medioevo, terrible, con pezuñas, y los alumnos en el medioevo tenían, digamos, la filosofía era esclava de la teología y los curas mandaban y los filósofos pobres estaban todos compungidos, Pedro llorando, encorvados, y la pasaban mal. Entonces, o sea, cuando la subordinación de la filosofía y la teología es la cosa más natural de la inteligencia humana, porque si vos crees que Dios es la verdad, entonces lo que Dios revela desde la revelación no puede contradecir lo que Dios revela en la razón natural, Claro. y mucho Obvio. menos puede contradecir el orden científico. Claro. Entonces decir que la fe es norma negativa de la ciencia no es más que decir que la realidad no puede ser contradictoria, y que si vos llegás a una conclusión científica que contradice la fe, entonces lo que estás diciendo es o interpretaste mal la conclusión científica o interpretaste mal la fe, pero no puede haber contradicción en la verdad misma, ¿sí? Claro. Ahora, esto se puede presentar bien, de una manera elegante, adecuada, respetuosa, o se puede presentar como una especie de narración literaria en la que los curas tienen un látigo y se lo dan en la espalda a los filósofos en la Edad Media, lo Claro. cual es absolutamente ridículo y antihistórico. Antihistórico. De hecho, hay un montón de filósofos que han tenido una plena libertad y que, como hoy en día nosotros creemos que la razón humana rectamente llega a conclusiones compatibles con la fe, compatibles con la ciencia, aunque de órdenes Claro. distintos. Yo me pregunto ¿Sí? si hoy un filósofo católico podría ser profesor de la UBA, hablando de libertad. Yo Del, me pregunto si un no filósofo sé, católico podría hablando ser de profesor de la libertad. UCA. Yo me pregunto si podría ser de la UCA. Sigamos, me encantó la falacia Bueno, del espantapájaro. primero espantapájaros. Después tenemos la falacia, la famosa falacia ad hominem, Ad hominem. Bien, contra el hombre. La falacia sí, contra el hombre. sí, ¿No? Ya vemos a las feministas diciendo que la falacia ad hominem discrimina. La falacia ad hominem implica que yo descalifico a la persona no por un argumento, o no, mejor dicho, con un argumento que revele una debilidad interna del razonamiento del otro, sino por una claro, cualidad de la persona.
Entonces yo estoy tal discutiendo cual, con claro. vos, ponele, yo discuto con vos, Pedro, de repente vos me vas ganando, me doy cuenta de que vos tenés más argumentos, tenés más datos, estás más sólido, entonces te digo, no, pero si al fin y al cabo, eh, como el otro día, por ejemplo, te vamos a contar al aire que hablamos un poco de marketing, Sí, tuvimos un intercambio, vos sabías más, entonces imagínate que yo te digo, no, vos estás enojado con los que trabajan marketing porque estás envidioso del éxito de ellos. Entonces yo, claro, como no tengo un argumento mejor, lo que hago es agarrar una estocada y picotearte el orgullo. ¿Sí? claro. Sí, 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 sí. Y entonces digo que vos pensás lo que pensás, no porque seas honesto, sino porque tenés una especie de rencor o de interés propio o lo que sea. ¿Sí? Te Claro, ataco. Como te no ataco. puedo con tu argumento, me meto con vos. ¿Sí? Claro, recientemente, a propósito, leí un artículo acerca de por qué los intelectuales en general son de izquierda. ¿Sabes por qué los intelectuales son de izquierda en general? Según el artículo, porque Porque envidian, pues se cagan de hambre y entonces el empresario, que capaz que tiene una carnicería y no sabe un pomo de latín ni nada, gana 10 veces más que un profesor de filosofía que estudió. Entonces, son resentidos los intelectuales, ¿entendés? No digo vos, no sé, pero no claro, sabés, dice, ya lo pones en duda. no, pero fíjate que no carece de, porque el intelectual no es intelecto, es una persona, y al hacer una opción intelectual, su propia experiencia lo está determinando, porque yo sé tanto y gano un salario pequeño, tengo un auto hecho pelota, y el carnicero de la esquina es millonario. ¿Por qué? No es justo, el capitalismo no es justo, yo tengo más mérito, debo estar en la jerarquía social, en una sociedad justa, arriba. En cambio, el capitalismo, que solamente privilegia el dinero sobre la cultura, qué sé yo, no hace justicia a mi condición de intelectual. Esa es la explicación del artículo. Me refiero que yo te puedo decir, si vos, por ejemplo, fueras de izquierda, como sos intelectual, digo, mira, tu problema es que sos un resentido, Claro. ¿no? Sí, hay mucho Digo, de esto. ¿se Estos entiende? ejemplos ad hominem. Sí, sí, por supuesto. Y hay muchos ejemplos de esto que se dan en el discurso público. Toda vez que se desvía la cuestión objetiva y se toca, se salpica a la persona que la sostiene Claro, de forma innecesaria, se comete la falacia. Porque hay que distinguir esto. Obviamente puede ser que una persona tenga un interés o tenga un resentimiento o tenga un favoritismo. Pero la cuestión es que el argumento que sostiene no será falso si está resentido o será verdadero si tiene un favoritismo. El argumento que claro, sostiene será lo que sea en sí mismo, claro, per se, exactamente, per se, y con un análisis frío y lo más objetivo posible. Entonces, objetivo a mí, por posible, ejemplo, claro, cuando me atacan, a mí me han atacado, por ejemplo, en estos días, me acuerdo, me han dicho, no sé qué pavada, de que yo hice una investigación periodística sobre un tema que ahora no viene a cuento, y me dijeron que yo quería fama, ¿sí? claro. Como que yo era un tipo que buscaba. Entonces, Y sí, vos podés ahí, tenés dos alternativas. Hay gente que se enoja. Entonces, yo cuando era más chico me enojaba. No, que. claro, Y entras lo en el mejor, juego, claro, claro, y lo mejor para mí es decirle, sí, ¿sabés qué? Yo busco toda la fama del mundo. Sí, es más, soy el señor fama. Ahora, respondeme lo que te acabo de decir. claro, tal Tal cual, cosa, tal otra. volver al argumento, Entonces, le regalás. O sea, porque ese es un provocador. El provocador claro, necesita justamente que vos te pongas nervioso y que digas, che, nada, mirá, le toqué el orgullo. Entonces, sí, sí, está bien. Soy un drogadicto. Sí, 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 soy lo que vos quieras. Listo. Ahora que ya soy lo que vos querés, respondeme la claro. cuestión. Claro, había ¿Hizo un esto o no hizo profesor en esto? la universidad que hablaba sobre el cáncer de pulmón, perdón, y lo hablaba fumando. El doctor fumaba en la clase y explicaba Claro. acerca de los daños que produce el cigarrillo en el pulmón.
Y entonces un alumno le dijo, pero profesor, usted está fumando. Y sí, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. O sea, realmente no tiene nada que ver. O No tiene nada que ver. Pero sí lo sea, que se podría decir es que da un mal ejemplo el hombre. Y eso es obvio, otro tema. Ese es obvio. otro tema. Pero el hecho de que esté fumando no quiere decir que fumar hace bien. Sigue siendo No, mal. exactamente. Sigue Claro. siendo mal. Y así podríamos sumar. Hay también otro ejemplo para volver al tema. A veces cuando se intenta atacar esto en el 2018 con el tema de la promoción del aborto, Sí, muchas veces se atacaba a la iglesia y se decía este argumento. Mirá, decía, no, la iglesia dice que está a favor de la vida, pero tiene sacerdotes pedófilos. claro. Y mi abuela patea ¿Qué calefones. tiene que Sí, ¿qué ver? tiene que O ver? sea, si hay un sacerdote pedófilo, que la pague. Y si hay uno que lo encubre, que vaya al Canan, los dos. Pero eso no Claro, tiene nada que ver con la cuestión de que la fecundación tiene lugar el origen de la persona humana y que esa persona humana es inocente y no debe ser asesinada. claro. Otro ejemplo, Tal cual, el que tema, esto no perfecto, tiene absolutamente nada que ver. claro. Otro ejemplo que interesante. Los abortistas dicen, no, porque los pro vida nunca luchan contra la fertilización asistida y contra los embriones congelados. Si ellos creyesen que los embriones congelados son personas, estarían en contra de la fertilización asistida y de las técnicas de reproducción humana asistida. Bien, primero que nada es falso que no luchemos contra eso. Pero segundo, vamos, aunque sea verdad que la gente no lucha contra eso, eso no probaría que la fecundación no se da al origen de la persona humana. Claro. O sea, Sería una incoherencia nuestra en todo caso. sería una incoherencia nuestra, pero no sería un argumento a decir, bueno, entonces la vida humana no comienza en la fecundación. ¿Sí? Claro, Por eso la cuestión personal, desde el punto de vista lógico, no tiene un valor decisivo. Puede tener un valor perfecto. indicativo. Claro, ¿En qué sentido un valor indicativo? En el sentido de este. Suponete que vos me decís a mí, che, Juanca, ponete el barbijo porque estás en peligro de muerte. Bien. Yo veo que no te pones, que vos andás sin barbijo, entonces digo, che, Pedro no cree esto. Me lo dice, pero no cree. Entonces es muy posible que no sea como él lo dice. claro, ¿Sí? claro, tal Pero cual. eso es otra Bien, cosa. es otra Eso cosa. prueba que vos no lo creés, en todo Claro, caso. claro. ¿Sí? Bien. Ad hominem. Ad Y te hago hominem. una pregunta, porque yo muchas veces me encuentro en dificultades acerca de este argumento cuando me atacan personalmente a mí o a mi gremio, ¿no? En debates. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo zafar de esta falacia? Porque a toda falacia entiendo que es como una especie de laberinto lógico, hay una salida. ¿Cómo salgo del ad hominem? Distinguiendo el aspecto personal, supongo, del aspecto lógico e intelectual, supongo yo, ¿no? Yo sé que soy un Yo, pecador, pero no por eso, no sé. yo creo que depende de las circunstancias, pero me parece que la salida humorística es una de las mejores. O sea, si Mm, vos me decís, no, porque vos sos un pecador, porque si hiciste esto, siempre digo, sí, 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 sé todo lo que vos quieras. Es más, y lo exagerás. O sea, claro, vos me decís, no, porque vos, no solamente eso, yo además pasé un semáforo en rojo. Y sabés qué, claro. tampoco pago El impuestos. Y IVA, sabés claro, qué, una vez robé un banco y le sacó una golosina a un nene. O sea, cuando vos lo exagerás, queden claro que el otro lo único que hace es apelar a eso porque no tiene una mejor carta. Entonces yo creo que el humor es una buena estrategia y luego aclarar, por supuesto, es decir, es absolutamente irrelevante a lo que estamos discutiendo. claro. Y después poner de manifiesto que esa gente apela a ese recurso, que es un golpe bajo, porque no tiene un argumento mejor. Golpe Y eso bajo. para mí termina de cerrar y entra como trompada en los dientes. Perdóname Bien. No, no, es muy, muy el ilustrativo. latín, perdóname el latín antiguo. Bien, entonces el primero se llama espantapájaro. Hacer de la verdad un espantapájaro, a exagerarla,
para que cause odio, terror, no sé, tedio. Segundo, ad hominem, recurrir a, en lugar de argumentar en contra del argumento, argumentás usando una cualidad, un defecto de una persona o del gremio o histórico, ¿no? Ah, ustedes, porque en la Edad Media quemaban mujeres y ahora van a defender, qué sé yo. Bueno, sigamos, es muy interesante lo que contás. Y otra tercera falacia, por ejemplo, es la Sí, ad populum. Ad ad populum, populum, ¿sí? sí, Que es, de alguna manera, la apelación al pueblo, a las mayorías. que nunca se equivocan, Exacto. claro. Entonces, por ejemplo, es una falacia que incluso hasta la usan los chicos cuando le piden algo a los padres, ¿no? No, papá, pero todos mis compañeros lo tienen, papá. Claro, Pero todos tenemos celular, todos tienen celular salvo yo, o todos me dejan hacer tal cosa. Entonces ahí, bueno, el padre trata de ver cómo lo va manejando. Pero el argumento es falso a todas luces, ¿no? Y de ahí sale la gran frase, también no muy poética, de que si fuese por cantidad, uno podría decir que se alimente de lo que se alimentan las moscas, dado que millones de ellas no se pueden equivocar. Entonces, la cantidad no guarda relación con el número. Y eso es la falacia que está en el nervio de la cuestión filosófica política del principio de soberanía popular. O sea, nosotros aceptamos esto, aceptamos que el aborto sea ley porque la mayoría lo dice. No, pero la ciencia dice otra cosa. La mayoría lo dice. No, pero tenemos los tratados internacionales y la jurisprudencia y tenemos la mayoría. Entonces, cuando yo apelo a esa mayoría y me pongo por encima del orden creado, esto es una falacia ad populum. Hay que distinguir la falacia ad populum de la toma de decisiones por mayoría sobre temas que no están reñidos con el orden natural. Por claro, sí, sí, lo ejemplo, opinable, claro. claro, lo contingente. En Lo el contingente. cónclave, no, pero también lo opinable, se le puede decir de dos maneras, en un cónclave se reúnen los cardenales, eligen un papa y es mayoritario, es por mayoría. Sí, claro, sí. Eh, Te juntás vos con tu sobrino, son 8 personas, 9 personas, ¿qué hacemos? ¿Pizza o empanada? Bueno, lo que diga la mayoría, ¿no? Entonces, hay temas en donde el ser humano puede lícitamente liberarlos a la mayoría, porque son Claro. temas en los que no se juegan los principios innegociables, como diría Benedicto. Bien, y hay otros temas que no. Entonces ahí tenemos la tercera falacia, ¿no? Ad Ad populum. populum, o sea, todos lo hacen y debe ser así, está bien que sea así. O sea, medio que se confunde entre lo común y lo normal. Hay Lo una normal. distinción, lo común y lo normal. Lo normal es como la norma, lo normal. Lo común no quiere decir que sea normal, ¿no? Me parece que Exactamente. son como conceptos distintos. Puede ser muy común, no sé, drogarse en determinado ambiente, pero no es normal Sí. una- Porque no dirías que es normal, por supuesto. porque Sí, 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 es sí, algo sí. que va en contra de tu organismo, digamos, ¿no? Y te perjudica lo común y lo normal. Creo que sí, está bien, pero es muy difícil esto porque más allá de la falacia de carácter irracional, hay una presión de carácter cultural, ¿no? Cuando los chicos fuman es muy difícil no fumar o tomar cerveza, es muy difícil abstenerse porque aunque te parezca que no está bien, los demás lo hacen y un poco estás como obligado, tenés que tener una gran personalidad para mantenerte, Sí. no sé, pero Al bueno, está margen. bien, al margen, pero claro, la mayoría no siempre tiene la razón, ¿no? No, Exactamente. no Bueno, vos siempre. me decía gracia porque vos estabas diciendo para algunos es difícil abstenerse de la cerveza y yo pensaba que para mis adentros y para otros es difícil no abstenerse. Pero fíjate una cosa, así como, fíjate que habíamos dicho que la falacia, la primera, ¿no? Espantapájaros está en la Biblia y esta falacia ad populum también está en la Biblia. También, ¿Cuándo?
El Viernes Santo. El Viernes Fíjate Santo. que el Viernes Santo, fíjate que Pilato juzga a Cristo. Lo Sí, evalúa, lo juzga, escucha por allá, lo manda por acá y dice, este hombre es inocente. Entonces, en un momento, él, presionado por el Sanedrín, va y busca la solución en las mayorías. Y va y le dice, bueno, ¿Barrabás o Cristo? se lava las Y bueno, manos, claro. y se lava las manos. Yo soy inocente de la sangre de este justo, ocúpense ustedes. Y fíjate que también hay, de alguna manera, una falacia ad hominem también en la Biblia, que en algunos momentos, por ejemplo, el ciego de nacimiento que es curado por Cristo, cuando se cura, empieza a dar testimonio, dice, este hombre me curó, los judíos no le creen, y le dicen, tú naciste todo lleno de pecado, ¿qué nos vas a enseñar a nosotros si lo sacan? Lo Claro. mismo, o sea, como no pueden destruir el argumento, lo atacan, ¿sí? Perfecto, sí. Así que tenemos las tres falacias que te traje como para ir viendo, y Perfecto. después tengo otros casitos más Dale, dale, de manipulación y falacias también. dale. La cuarta falacia, que me parece muy interesante, que es un poco más compleja, ya estamos en el nivel avanzado de falacia, es la de círculo vicioso o petición de principio, que esta es menos Círculo. conocida. Sí, Todo el mundo conoce la de espantapájaros, ad hominem, ad populum. No mencioné, pero por arriba, el ad baculum, es la falacia de la fuerza, el báculo. O sea, hace esto no porque sea bueno, sino porque la vas a ligar por las consecuencias. Pero la de círculo vicioso es un poco más compleja, que para explicarla vamos a hacer así. Suponete que yo te digo que este libro es palabra de Dios porque este libro dice que es palabra de Dios. Entonces vos me podías traer otro libro que diga, este otro libro es palabra de Dios porque el otro libro dice lo mismo. Entonces, ¿cómo claro, saber cuál sería la verdadera palabra de Dios? El libro tiene que remitir a otra cosa distinta de sí, porque nadie puede dar testimonio de sí mismo, que es como decir, yo digo la verdad, ¿por qué? Porque no miento. Bueno, eso es un argumento en círculo, es un círculo vicioso. Y fíjate que justamente es el círculo vicioso en el que caen hay un, los dice, si protestantes. lo mismo que dice, si este no es el pueblo donde está, ¿no? Si este no es el pueblo, el pueblo donde está. Es una falacia. Y sí, Si este no es el pueblo donde está. entonces tenemos Claro, que, bueno, claro, disculpa. no, está bien, pero tenemos, por ejemplo, entonces, la falacia de petición de principio, argumento en círculo, supone Sí, que la Biblia es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Bueno, pero entonces el Islam también dice, este libro es palabra de Dios, ¿no? Entonces yo claro. te puedo traer Y lo dice, de cualquier hecho. libro, claro, cualquier libro que diga yo soy palabra de Dios o estas páginas son palabra de Dios y las tenés que aceptar. Entonces justamente fíjate qué diferencia con la Iglesia Católica que sostiene que, como dice San Agustín, yo creo en la Biblia por la autoridad de la Iglesia Católica. No es que creo en la Biblia por la autoridad de la Biblia, porque si no es un Claro. argumento circular del que no se puede salir jamás. Así que bueno, esa es la cuarta falacia que te traigo esta tarde. Y después algunos casos. El círculo, perdón, círculo vicioso quiere decir que, a ver, no llego a entenderlo, ¿podés volver a definirlo? Sí, se supone aquello que Por se debe favor. probar. Se supone aquello que se debe probar. Se supone aquello que se debe probar. Hmm, Entonces, yo quiero bien. probar que la Biblia es palabra de Dios. Y entonces, para Sí, eso, pero bueno, ese es un caso de sí, religioso, ¿no? sí, Hay un acto de fe ahí, pero un acto, digamos, razón. algo de la vida nuestra, cotidiana o de la política, ¿no? Yo Por no sé, a ver ejemplo, qué puede ser. sí, vos estás en un juicio y decís, yo digo la verdad. ¿Por qué? Porque no miento. Y eso no Claro, prueba nada. O sea, vos te invocás a vos mismo, decís, mis palabras son verdaderas
porque yo digo la verdad. Bueno, ¿y por qué tus palabras son verdaderas? Porque no miento. Entonces, utilizás lo que debes probar, que es que sos auténtico, a través de tus propias palabras, que suponen lo que vos querés probar. Está bien. En cambio, si, en ese caso vos deberías Interesante. utilizar tu propia, utilizar evidencia de otros, decir, no, bueno, mira, tengo otra evidencia que Claro. ya no depende de mí. Y fíjate, lo dice este, lo dice el otro, lo dice Pirulo, tengo el documento este, tengo el video, tengo la foto, entonces ya está, ya no es tu palabra solamente lo que sostiene eso. O sea, es un conjunto, Hay pruebas, claro, claro, de pruebas independientes de que yo te crea o no a vos. porque mucha gente habla dando por hecho las cosas que tiene que probar, me parece a mí, todo el tiempo. Nosotros teníamos un profesor de lógica en el seminario que para enseñarnos todo este tipo de cosas, simplemente agarraba el diario y leía los discursos de los políticos. Encontraba todas estas falacias, pero en forma diaria y permanente, en todas las palabras de los políticos, ¿no? Que dan por hecho algo que tienen que hacer como si lo hubieran hecho o como que por el hecho de decirlo existe. Muy interesante. Bien, ¿qué más? Y vamos a la ¿Hasta última ahí? falacia. No, tengo más La para este última. público tan Ah, privilegiado. bueno, porque es muy interesante. Es muy interesante. El tema, la falacia que tiene que ver con lo nuevo y lo antiguo, que a veces son como dos caras de la Lo misma nuevo y lo moneda. antiguo. Ad novum, Se lo nuevo llama, y lo antiguo. claro, se llama apelación a lo nuevo. Tenés que aceptar A lo esto, nuevo. porque es nuevo. No importa si Claro, es es moderno. útil, si es bueno en sí mismo, si es legítimo, si es justo. Es nuevo, ya está, Claro, Pedro. Pero que una cosa sea nueva significa solamente que viene después de otra. Y no que es mejor que otra, claro. o mejor que la anterior. Perfecto. Claro, tal cual. Exacto. Entonces, no, bueno, mira, Exacto. las nuevas tecnologías. Son nuevas tecnologías, Pedro, no, no. Y si yo no las quiero aceptar, no, qué oscurantista, qué medieval, qué desastre, Pedro, qué desastre. Bueno, pero yo no Sí. estoy forzado a aceptarlas. No creo que sean Hay un buenas per culto a lo se. nuevo, digamos. Claro. Exactamente. Y Sí, la sí, sí. idolatría, ahí está, el culto, vos lo dijiste. Idolatría de lo que es novedoso. Y tiene una De lo contrapartida, novedoso. que es que así como hay una idolatría de lo novedoso, también hay una falacia inversa, que es considerar que todo lo antiguo es mejor solo por el hecho de ser antiguo. Entonces, por Todo ejemplo, a tiempo veces, pasado. claro, eso puede ser nostálgicamente algo lindo, pero no necesariamente es Claro, así. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, sí, yo cuando en la educación que yo tenía de antes, bueno, pero si tu educación del pasado fue buena, eso dependerá no de que era del pasado, sino de que fue objetivamente mejor que la de hoy. Pero no por el hecho de estar en el pasado, sino por el claro, hecho de ser cualitativamente superior. claro, ¿Sí? Entonces, hay cosas nuevas que son excelentes y hay cosas nuevas que son espantosas. claro, Hay cosas viejas o hay cosas antiguas de antes que son maravillosas y hay cosas antiguas que son un desastre. claro. Entonces, la cuestión no está en si es nuevo o viejo, la cuestión está en, hagamos un juicio objetivo. Si esto es legítimo que se mantenga ayer, hoy y siempre, que dure toda la vida. Ahora, si esto es malo, bueno, tenemos que reducirlo, sacarlo o removerlo. Pero no porque, por la época, sino por lo que intrínsecamente es. Perfecto. Esto es nuevo, claro, claro, es muy fuerte también, porque como la modernidad hace de la novedad un culto, como un valor en sí mismo, es muy difícil también el hecho de que te presenten un producto o una idea como algo nuevo o novedoso, ya es algo, es un signo positivo, o sea, ya le da un valor en sí mismo, por más que sea peor que lo anterior, ¿no?
Yo me Realmente son acuerdo, falacias, muy fuerte. mira, me hiciste acordar algo que no tenía pensado decir, pero me acuerdo que ahora, bueno, ya no vivo más en Capital, pero durante muchos años viví y iba mucho en subte. Me acuerdo de unos carteles, no me acuerdo qué universidad, si era la USAL, la UMSA, no me acuerdo bien. O la UTN o la de Palermo, realmente no me acuerdo. Y en un momento me acuerdo que habían carteles que eran como los carteles para invitar a los chicos a sumarse, ¿no? Y había una foto de un chico joven, 19 años, una chica joven, 20 años así, y la frase era, tú puedes cambiar el mundo. O sea, el valor del cambio. Se supone que para mejor, pero no se dice en qué. Otro era así, tu análisis puede lograr una nueva perspectiva. O sea, sí, puede ser nueva, pero no Un importa si es golazo, nueva, importa si es mejor o peor, si es objetivamente superior. claro. Entonces vos fijate, con eso casás a todos, porque dos personas absolutamente distintas que piensen lo contrario pueden ver ese cartel y sentirse identificadas. Claro, qué golazo, Entonces, ¿no? lo que se hace es, el marketing, mientras más amplio y elástico sea, a mayor cantidad de gente puede eventualmente gustar. Ahora, si yo un marketing lo hago mucho más claro, entonces menos gente lo puede adquirir. Obviamente, los que se dedican a ese marketing carnívoro y depredador, no les importa esto. Y con tal de tener Claro. más, lanzan mensajes ambiguos. Sí, sí, es súper ambiguo. De hecho, los dos mayores partidos de la Argentina incluyen la palabra todos, frente de Exactamente. todos y todos por el cambio. Juntos Como por el que cambio, frente de todos, exactamente. no, y como que todos, nada, en lugar de representar a algo, a alguien, algún aspecto, alguna idea, no todos, incluso. Pero esto es Cambiemos, ¿no? nuevo, Cambiemos, cambiemos, cambiemos. cambiemos. Pero ¿para qué cambiar? ¿O hacia dónde? ¿Y cambio occidental? ¿Un cambio sustancial? ¿Cambio de fondo? ¿De qué manera? Claro, No, cambiemos. cambiemos. Voluntarismo puro. Buenísimo. Bueno, así no Claro, fue. Y es un también con el poco frente de todos. pero es muy fuerte esto, esto de lo nuevo es muy fuerte, muy fuerte. Este, porque claro, hay un paradigma tecnológico donde todo lo nuevo es mejor que lo antiguo, casi todo. Obviamente un Samsung del 2020 es mejor que un Samsung del 2010. Es difícil dudarlo, es casi seguro, ¿no? Un televisor de hoy es mejor que un televisor de hace 20 años. Ahora no se puede aplicar ese paradigma tecnológico donde lo nuevo es casi siempre mejor a lo anterior, a la cultura, porque una Totalmente de cumbia acuerdo. villera no es mejor que la séptima sinfonía de Beethoven. Sé que algunos lo van a discutir, lo van a No, discutir, pero pero yo totalmente de creo que acuerdo. no peor, Sí, sí, sí. es infinitamente peor. Pero No, pero bueno, sin claro, duda. no, la tecnología no es el paradigma que se puede aplicar a la vida, a la experiencia Exactamente. humana, obvio, claro. E incluso te sumaría una cosa más. Nosotros en el campo de la tecnología sabemos, tanto en el campo de los autos como los electrodomésticos, que existe la obsolescencia planificada. Sí, claro, sí, Es sí, sí, decir, eh, uno dice, no, bueno, una heladera de hoy tendría que ser mucho mejor que la de hace 40 años. Y sin embargo, hace 40, hace 50 años se hacían heladeras que duraban décadas. Y hoy una heladera que compras hoy, ¿cuánto dura? Más o menos, ¿5 años? ¿6? No, bueno, puede durar más. Pero bueno, no Puede durar importa, más. la idea es que, Pero sí, la idea está en que los tipos se en dieron cuenta de que desecharla, querían comprar vender otra. mucho. Claro, sí, 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 sí. Claro, si yo te hago una heladera de 40 años, vos durante 40 años no compras una heladera más. Si yo te hago una heladera de 5, 6, 7 años, vos cada 5 o 6 años volvés Claro. yo vuelvo a ganar plata con vos. Sí, sí, está claro Entonces, eso, sí, sí. pero el paradigma, para mí, la razón más clara es la que decías vos. El orden cultural, moral, intelectual y- y espiritual no se puede medir con los No, parámetros del orden tecnológico. no, ciertamente que no.
Perfecto. Entonces ya tenemos, a ver, el espantapájaro el primero, ad hominem 2, ad populum 3, círculo vicioso 4, Y apelación a lo nuevo. apelación a nuevo 5. Y apelación a lo antiguo, ¿no? Que sería como que van como en tándem. Pero eso a lo antiguo, en realidad, yo lo veo en donde, en el tradicionalismo, por ejemplo, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica también, que hay como un apego a formas antiguas, que bueno, pero bueno, nada. ¿En qué más se ve esta apelación al antiguo? No sé en qué se En, ve en- esto. en el tipo, por ejemplo, en el tipo de defensa que uno hace de lo antiguo, ¿no? Porque, por decirte una cosa, vamos al idioma latín. A mí el latín me parece un idioma muy lindo, muy noble. Estudiar latín, aunque a mí personalmente me ha costado mucho, ha sido una cosa que más me ha ayudado a ordenar la cabeza. Porque te ordena la cabeza, la gramática grecolatina, latín y griego te ordenan la cabeza. Entonces, el valor que tiene el latín no es el valor de que es una lengua antigua. El valor que tiene el latín es el valor que tiene para hoy, 27 de octubre. Entonces, una cosa es defender el latín, porque siempre se habló así, que para mí ahí falla el argumento, y es un argumento que peca de apelación a lo antiguo. Y otra cosa es defenderlo porque vos digas, no, pero es bueno para hoy. Claro, O sí, sí. escribir, por ejemplo, con cursiva, algo que algunos profesorados se intenta sacar. La cursiva es muy importante para la motricidad fina de las personas. Pero no es que siempre se hizo así, no, es importante para hoy. Entonces tenemos que recuperar un paradigma de juicio en donde determinemos que las cosas son lo que son por lo que son y no por la época en donde se hicieron o no populares o donde escaseaban. Perfecto. Me parece muy, muy interesante esto, muy interesante para reflexionar. La mente, cada una de estas paradojas o sofismas podría merecer un programa independiente. Bueno, sigamos. Dale. Después traje algunos casos, ya saliendo del tema de las falacias, Sí, las algunos falacias. casos de manipulación, de estrategias de manipulación periodística. ¿Sí? Sí. Vamos a empezar. Suponete que con un poco de números. ¿Vos sos bueno para los números? ¿Te gustan? ¿No te gustan? No. No te gustan. Bueno, No, entonces me vamos a encantan. No hacerlo. soy bueno, sí, sí. Ah, Me ah. gustan, sí. Si yo tengo 100 contagiados y tengo un Sí, muerto, tengo obviamente 1% sí, de muertos sobre contagiados. sí. Ahora, si yo tengo 1000 contagiados, yo no tengo y sigo teniendo la misma cantidad de muertos, tengo 0,1. 1 por 1000, sí. Si yo tengo 10.000 contagiados, tengo 0,01. Sí, Y si yo tengo 100.000 contagiados y tengo un solo muerto, tengo 0,001. sí. ¿Eso qué significa? Que mientras más test se hagan, mayor cantidad de contagiados vamos a poder enterarnos porque los test van a ir, suponiendo que los test sean herramientas Sí, válidas, sí. si la cantidad de muertos está en un punto, Fija, mientras más claro. test hagan, fija, yo me voy a dar cuenta de la verdadera capacidad de daño que tiene el virus. Que eso fue lo que pasó en Alemania. En Alemania hacían, digamos, eh, hacían 500.000 de test por semana. Y entonces a ellos les dio que su porcentaje de muertos era bajísimo. Como Claro, nosotros los argentinos hacemos pocos test, el porcentaje de muertos en relación a lo de contagiados es mucho más alto. Y eso genera la impresión de que el virus es mucho más dañino y mortal de lo que efectivamente es. la verdad que lo Esto que se decís llama... es tal Sí. cual, porque todos los días aparece el número de contagiados, pero siempre el número de contagiados sobre el número de testeados, lo cual es un disparate si uno se pone a pensar desde el punto de vista, yo no soy matemático, pero de la estadística,
no hay una estadística firme, al menos usando esos dos datos. Vos tendrías que tener otra, ¿verdad? Digamos, se entiende, ¿no? Claro, es tal cual, tal cual. Entonces, sumale a esto que han inflado los números de De muertos, muertos. Acá vamos a la segunda estrategia de manipulación, haciendo pasar muertos por gripe y neumonía como si fuesen muertos por coronavirus. Entonces, claro, imagínate, la cifra de contagiados no va para arriba, la cifra de muertos sube ficticiamente. Entonces, el porcentaje de muertos en relación a contagiados te parece mucho más alto claro, por dos tal cual, motivos. tal cual, Porque no estás haciendo test y por otro lado porque estás inflando la cifra de los muertos. claro, Y eso genera que la gente, al creer que el virus tiene una letalidad y un poder de daño mayor del que tiene, acepte o esté más dispuesta a aceptar medidas más restrictivas de su libertad. perfecto, perfecto. Sí, Y, exacto. sí, y la última estrategia, que fue, yo diría, con candidez revelada por la ministra de Salud de Perú, esta mujer dijo claramente, dijo, se presume que toda persona que muere eh, con coronavirus, se presume que se engrosa esa lista de muertos con coronavirus y por coronavirus. Claro, Entonces, las estadísticas oficiales no distinguen entre por y con. Y dijo ella literalmente, exageramos, en salud pública exageramos, usó la palabra exagerar, exageramos para proteger a la población. claro. Así que Espantapájaro. para proteger a la población vamos a exagerar las cifras, para cuidarnos de más. ¿No? O sea, una manzana que está a mitad podrida, no la vamos a cortar un poquito más. Vamos a cortar el 90% de la manzana. Claro, claro. Es raro eso en un ámbito científico, porque cuando se habla de cosas opinables o qué sé yo, de aspectos, pero cuando uno, la ciencia requiere exactitud, no exageración. Qué sé yo. Después está la medida política, que bueno, siempre se puede privilegiar o la seguridad sobre la libertad o al revés, pero una ministra de salud tiene que buscar la certeza, la exactitud. Y para eso, nada, hay que estudiar esto de las falacias, ¿no? Es fundamental. Es fundamental esto de la falacia. Me hace acordar un montón de falacias que yo en su momento estudié, ¿no? Por ejemplo, los libros de autoayuda escritos por hombres exitosos, ¿no? Y, y te explican ellos el éxito mediante la literatura, pero en realidad su éxito se debió a otra cosa, pero el hecho de que ellos hayan sido exitosos es como que hace el libro, que es un resumen barato de frases, de que todo es posible y que concentrate y visualizarlo y qué sé yo. Este, Parecería que el éxito de una persona, del autor en concreto, viene a reforzar los argumentos del libro que son muy, muy dudosos, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas así. Es muy interesante. Eh, ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Hasta ahí llegó tu sabiduría hoy? Hasta ahí llegó. Hasta acá llegamos. Me planto. ¿Te plantás acá? Qué Sí. interesante, ¿eh? Muy interesante. Vamos a Bueno, muchas repasarlo. ¿Tenés cinco gracias. minutos? ¿O ya Sí, sí, tenés que por ir a comer? supuesto. No, Bueno, no, no. Repasémoslo. Sí, el sí. espantapájaro, entonces, esto de exagerar, el caso de Eva está clarísimo, está buenísimo. El caso ad hominem, cuando se argumenta en contra de una cualidad o defecto de una persona en lugar de su argumento de carácter universal, racional, científico, filosófico. Ad populum es cuando uno
argumenta con la autoridad de la mayoría, ¿no? La autoridad mayoría. El círculo vicioso es suponer lo que tengo que probar, ¿no? Y después hay dos cosas más que hablaste, que es esto del culto a lo novedoso, que es impresionante, y finalmente hablaste de esto último, que ya me olvidé, que era, no lo noté acá. El culto, no, y también el culto a lo antiguo por el solo hecho de ser Lo antiguo, que antiguo, es como claro, la algo contracara de ese, ¿no? sí. Y después lo último que dijiste que Y era, después el tema de que si yo incremento la cifra de muertos y no incremento la cifra de contagios, claro, bueno, es el caso, pero esto no claro, tiene la nombre, ¿sí? impresión, claro, Claro. no, no, es una no es más que una falacia, yo diría que es una estrategia de manipulación de la población. Me parece que ¿Sí? hay un recurso a la histeria, me da la impresión. El recurso a la Sí. histeria. Y sí, porque la gente que tiene miedo acepta Ad más fácilmente. hysteriam. Claro. Bueno, lo podemos bautizar, Y esa sí, frase. porque vos fíjate que lo que produce todo este tipo de periodismo sensacionalista es en el ánimo de la gente cierta histeria irracional que le impide analizar con serenidad las cosas, ¿no? Mirá, me hiciste acordar de una cosa más, hablando de números y todo. Puedo hacer un homenaje a un. Yo tuve un profesor muy bueno que nos hacía reír muchísimo, un tipo brillante. Se llama José Carlos Jonte. Y una de sus frases, creo que la primera o segunda clase la dijo, era: la estadística es el arte de mentir con exactitud. Ahí está. ¿No? Entonces, fíjate cómo yo una estadística puedo hacerle decir lo que yo quiera decir, sea presionando los números o inflándolos o desinflándolos por acá, y el resultado es que que la población queda manipulada y, como decís vos, lista para el miedo, para la histeria, para el pánico, con lo cual es más fácil avanzar sobre ella y restringir ilegítimamente sus libertades. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, te agradezco muchísimo. La verdad que hace mucho que no nos veíamos y Es siempre cierto, sí, sí. es un placer hablar con vos. Bueno, y hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Pedro, y un saludo a todos los oyentes. Muy Dale, buenas noches. chao.